Me siento como en un lugar de Turquía. No vas a ver tanta gente alemana, uno de los barrios más peligrosos de Alemania. No lo sé, cabrón. O sea, honestamente yo pensé que iba a llegar algo más conflictivo. ¿Recuerdan el video de Gelsenkirchen? Bueno, en la ciudad en la que me encuentro el día de hoy, junto con Gelsenkirchen y otras ciudades que se encuentran en la redonda, formaron el famoso cinturón de Ruhr hace más de 100 años. Ese cinturón industrial que se basaba tanto en minas de carbón como en fábricas de acero, por lo que había muchos trabajadores y prácticamente había trabajadores extranjeros. Pero cuando una parte de ese sector industrial desapareció, empezaron a surgir varios problemas. Estamos en Duisburgo, y no estamos aquí precisamente para contar la historia de la ciudad, sino más bien porque supuestamente tiene uno de los barrios más peligrosos de toda Alemania, que se llama Marxloh. Se dice que es un barrio que prácticamente no tiene ley, que la policía no puede entrar y que incluso la criminalidad está fuera de control. Bienvenido al video número 6 de esta serie de Viajando por Alemania. Y hoy desde aquí, desde Duisburg, vamos a recorrer un poco este barrio de Marxloh, conocer esa parte de Alemania que tal vez no se ve tanto en televisión o en videos en YouTube, y saber si de verdad este barrio es muy peligroso o simplemente se trata de un barrio muy estigmatizado. Esto es El Expat y no olvides suscribirte. Y antes de entrar al barrio de Marxloh, déjate doy un poco de contexto de la ciudad. Duisburg se encuentra en Renania del Norte, Westfalia, justo donde se unen dos ríos, el río Rin y el río Ruhr. Aquí viven cerca de unos 500,000 habitantes. Y durante décadas, como te dije, esta ciudad, junto con otras y Gelsenkirchen, fueron parte muy principal para Alemania. Fue prácticamente el motor económico del país, porque aquí tanto el acero como el carbón era lo único que existía, por lo que había mucho trabajo y muchos extranjeros de distintos países llegaban aquí a sentarse, vivir con su familia y trabajar en las minas y en las fábricas de acero. Pero a diferencia de Gelsenkirchen, en esta ciudad la industria no desapareció del todo, porque sigue siendo el mayor productor de acero de toda Europa. Y de hecho aquí se encuentra una de las empresas más importantes de toda Alemania, que se llama ThyssenKrupp o ThyssenKrupp, como lo quieras pronunciar. Y súmale a eso que además cuenta con el puerto interno más grande de todo el mundo, por lo que la logística también está jugando un rol muy importante aquí en Duisburgo. Y conforme fue avanzando tanto la tecnología como la automatización fue entrando en varias empresas, pues muchas de ellas dejaron de necesitar la misma cantidad de trabajadores. Ahora, súmale a que muchas minas cerraron, pues prácticamente decrecieron los empleos, haciendo que algunas zonas y algunos barrios pues dejaran de ser atractivos para vivir, y pues mucha de la gente que vivía en esos barrios o se fueron a otras ciudades o simplemente se regresaron a sus países de origen. Y uno de los barrios donde esta transformación o este cambio se vio muy reflejado fue precisamente el barrio de Marxloh. Te traje a una antigua fábrica en donde se producía rabio, que es como un material extra que se le agrega al hierro para finalmente producir el acero. ¿Y por qué te traje hasta acá? Bueno, porque obviamente la época de las vacas gordas no iba a durar para toda la vida, especialmente para el cinturón industrial de aquí de Ruhr. Y para más o menos entender cómo fue el auge de toda esta zona, hay que irnos un poquito a la Segunda Guerra Mundial. Y esto se da porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente ya sabrás, y si no lo sabes aquí te vas a enterar, la Deutschland necesitaba resurgir como el ave fénix que era. Por lo que para poder nacer nuevamente necesitaban mucha mano de obra, porque con la que tenían, o sea, los locales o los nativos alemanes, pues era muy poca. Por lo que decidieron traer a trabajadores extranjeros de distintos países de Europa, precisamente. Entre ellos encontrábamos pues de Italia, de Grecia, de Yugoslavia, de España y de otros países
Pero específicamente hay uno en donde quiero que lo mantengas por un buen rato en tu cabeza, porque después va a funcionar para más adelante el video, que es el de Turquía. Y a ver, es impresionante el tamaño de la fábrica, y eso es una parte, todavía no la recorremos toda, pero no creo que la vayamos a recorrer. Pero el único lugar en donde he estado que puede llegar a ser muy similar es allá en Monterrey, en un parque fundidora. Pero pues aquí, digamos que todavía mantiene su esencia de lo que era antes esta fábrica. Sus hornos, esta parte no sé qué zona sea, porque tampoco sé pues, temas industriales de acero, pero es impresionante que todavía pues, tenga todas las cosas intactas. O sea, obviamente todo ya está como pues degradado del material que tiene, pero pues todavía sí tienen las escaleras, todas las chimeneas, todo eso es lo que más me impresiona de este parque. Y está abierto, o sea, tú puedes entrar sin ningún problema. Pues hay gente caminando por esta zona, hay gente en su bicicleta. De hecho, en la parte de allá atrás está como una pequeña playa que se la hace ahorita en el verano, pero me imagino que también aquí ha de haber muchos conciertos. Y hoy en día este parque prácticamente lo utilizan para hacer distinto tipo de actividades. Como te diste cuenta, por ejemplo, está aquí para escalar las paredes, o Klettern en alemán, o andar en rappel, me imagino que es allá por allá arriba. También hay una zona en donde puedes entrar, no sé si sea un horno o no sé qué parte de la fábrica sea, pero puedes bucear, a llegar hasta el fondo, no sé qué pueda haber, a lo mejor alguna mina pequeña, no sé, pero qué miedo andar ahí buceando. Pero prácticamente hoy en día estas instalaciones son para este tipo de actividades. Ahora, estos Gastarbeiter o trabajadores invitados que llegaron a este tipo de fábricas y también a las minas de carbón, pues muchos de ellos se asentaron, o prácticamente las empresas lo que hicieron fue hacer barrios alrededor de las fábricas para que todos estos trabajadores pues llegaran a vivir ahí. Y lo que después hicieron ellos fue traer a sus familiares, a sus primos, a sus hijos, a sus tíos, o prácticamente a toda la familia. En muchos casos se las trajeron a vivir para acá. Y entonces barrios como el de Marxloh, pues todavía existen trabajadores o descendientes de trabajadores que todavía viven en esa zona. Pero como te dije, ante las circunstancias de que cerraron minas y digamos que la economía bajó demasiado, esta zona se vino a pobreza prácticamente, no extrema todavía, pero digamos que tuvo mucha pobreza, así como Gelsenkirchen, pues digamos que el costo de vivir en estas zonas pues ya no era tan alto como en aquellos años. Y hoy en día, pues por eso tiene la fama de ser lugares en donde tanto digamos que las habitaciones o los departamentos o las edificaciones pues tienen un aspecto de descuidados y pueden considerarse lugares o guetos que no son tan dignos para vivir o por al menos pues para pasar por ahí. Este es el horno, uno de los hornos, que aquí entraba todo el material, subía, entraba aquí al horno, lo quemaban y sabrá de Dios qué hacían con ese tipo de cosas. Pero güey, pinche hornote enorme, que así hay un horno, no sé si sea muy similar, pero al menos sé que existe el horno en las fábricas de cementos allá en Cruz Azul Hidalgo, que conozco. Puede ser que se parezca un poco, pero güey, está cabrón. Y esta fábrica se hizo o empezó en 1901 y se cerró en 1985. Y cuando se cerró, güey, pues se dice que se perdió cerca 100,000 trabajos, güey, por lo que te estoy diciendo.
por cerrar minas de carbón, que ya tal vez no valía la pena tener abierta esta fábrica en especial, porque a lo mejor ya era muy rudimentaria, ya tenía sus problemas seguramente de los procesos, de fugas, un largo etcétera, y que se habrá de haber abierto otras fábricas ya con mayor tecnología, pero prácticamente se perdieron bastantes trabajos, ¿no? Y muchos de ellos pues se tuvieron que ir a otras partes de Alemania. Pero está cabrón andar caminando aquí adentro. No creo que ni Parque Fundidor allá en Monterrey te han de dejar entrar así tan fácil. Está impresionante. Ve las tuberías, güey. ¿Cuántos años? O sea, desde 1901. Pero, o sea, abril 1901. Imagínate cuando la empezaron a construir, güey. Que tuvieran ya la idea de cómo hacer una fábrica. Es lo que más me llama la atención de todo esto, güey. Damn. Oye, el parque, o sea, todo esto hasta el fondo. Y cuando este tipo de empresas empezaron a cerrar, pues bueno, los barrios también empezaron a decaer. Las habitaciones o los departamentos, las fachadas de los edificios empezaron a tener sus problemas porque no había quien hiciera el mantenimiento, y empezó a tener los aspectos que ahora muchos de ellos, junto con Marx Law, empezaron a verse, o que se conocen más bien, en tanto en noticias como en televisión. La verdad es que yo no conozco el barrio, apenas lo vamos a ir a conocer, pero con esa historia que tienen cada uno de esos barrios, de ser lugares que empezaron a ser pioneros y del auge de la industria en Alemania, hoy en día son puntos, al parecer, con altos índices de criminalidad, o al menos en aspectos de fachadas de los edificios y de las casas, pues no son los mejores. Entonces, ahora sí, vamos hacia Marx Law y revisar qué tan cierto es esto lo que acabamos de hablar. Ahora sí ya llegamos al barrio Marx Law. Primeras instancias, obviamente, pues es un barrio normal, pero hay una cosa curiosa que está sobre esta calle. La verdad es que no es nada parecido a Alemania o a un barrio alemán. Hay demasiadas tiendas turcas, demasiadas, que yo me imagino que son turcas, ¿no? Mucha tienda de ropa, eso sí. Restaurantes. Yo creo que por el clima. Se debe poner bueno el clima aquí, o el ambiente en ese sentido. Pero honestamente me siento como en un lugar de Turquía. Prácticamente. Pues hay muchos letreros en turco, me imagino. Y además la música también, a todo lo que da. Prácticamente aquí yo creo que el alemán no lo has de hablar. Bueno, obviamente sí, porque pues muchos de ellos pues tienen que hablar alemán. Y allá, al fondo de esa calle, que no es al fondo, pero bueno, ahí donde está el carro, es una avenida que es muy conocida, al menos aquí en Duisburgo, porque toda esa avenida es de vestidos de novias. Es donde se concentra supuestamente la mayor cantidad de tiendas que venden vestidos para novias.
o vestidos para alguna fiesta, para alguna ocasión. A ver, esta es la calle que te digo, que es la milla de la boda, se llama así. Y toda esta calle, desde donde empieza hasta donde termina, son vestidos de novia. Obviamente aquí debe de haber mucha gente, porque pues vienen a comprar sus cosas. Hasta traje para hombres. No se ven tan mal. Y también se dice, lo que estuve viendo, revisando, es que muchas de esas tiendas viene gente no solamente de aquí de Alemania, sino también de otras partes de Europa que están cerca de aquí, de Países Bajos, Bélgica. Incluso dicen, la verdad es que no sé, pero hasta de Londres, bueno, de Inglaterra, pues. Hay de todo. Prácticamente es la calle del comercio. Es muy claro que no vas a ver tanta gente alemana o el típico alemán que tú conoces así de que rubio, güero, por todas las calles, ¿no? Y honestamente, al ser supuestamente uno de los barrios más peligrosos de Alemania, no lo sé, cabrón. O sea, honestamente yo pensé que iba a llegar algo más conflictivo. Digo, a menos que estoy caminando donde hay la mayor concentración de la gente. Pero ahorita vamos a caminar un poco, luego nos metemos más a las calles. O sea, porque de igual forma, o sea, de esta calle de acá al fondo tampoco se ve muy peligrosa. Obviamente lo normal, sucia, sí, como muchas de las calles alemanas. Pero tampoco es que estén completamente en la miseria, ¿no? O sea, también están los cafés turcos, sus tiendecitas. Y otro de los datos que pude revisar es que el 71% o 79%, algo así, de la población de aquí del barrio son de origen migratorio. Y el resto, que podría ser, creo que sí fue el 79%, pero el resto, el 21%, son de supuestamente alemanes. Pero así como lo veo este show, no son alemanes de los que te acabo de decir, rubios, güeros, de los que uno puede tener en su cabecita. Seguramente muchos de ellos, de los que están aquí, el 21%, son alemanes que tienen doble nacionalidad, o sea, que van a ser sirios o turcos, y obviamente pues también tienen la de nacionalidad alemana, y que nacieron aquí en Alemania. Y otra de las cosas curiosas de esta zona es que si uno puede pensar que hay muchas tiendas turcas, sí, hay muchos cafés turcos, hay otras tiendas árabes, uno puede imaginar que la gran cantidad de gente que vive aquí o que son migrantes son de origen turco, ¿no? Es lo normal o lo lógico. Pues no, supuestamente, o datos que da el gobierno, la mayor concentración la tiene los búlgaros, con 6.600 habitantes búlgaros. Después le siguen los turcos con 2.000 o 3.000, me parece. Y finalmente, bueno, no finalmente, luego le siguen los sirios con 1.000 y fracción. Y por último, pues siguen los demás habitantes de otros lugares. Pero, pues así que digas, situación de búlgaros así, que puedas ver normalmente, no creo, ¿eh? Ahora ya nos adentramos pues, al barrio, ¿no? En sí, a las calles donde están las casas y todo esto. Y pues, de primera instancia la apariencia es normal. Y muchas de estas casas es claro que necesitan su mantenimiento. Pero tampoco es que se vean muy deterioradas, al menos en la calle que estoy metido ahorita.
no se ven tan jodidas como podríamos decir. ¿Y te acuerdas que te dije de que siempre tuvieras en la mente Turquía como uno de los países que dio muchos trabajadores a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción? Pues bueno, a este barrio prácticamente se le conoce como la pequeña Estambul o la pequeña Turquía, por obvias razones, por la gran cantidad, uno, de lugares que venden ropa que son procedentes de Turquía, y dos, por la gran cantidad de habitantes que se puede haber. Porque honestamente yo sí me siento como si estuviera en un barrio o en una zona turca, güey. Yo he visitado Turquía, tengo la posibilidad de visitar Turquía y hay muchas cosas que se parecen. Ahora, una de las cosas, yo me imaginaba, güey, hasta un Maserati hay aquí, cabrón. Y que entraba este tipo de carros a este barrio y pues no salen ni llantas, ¿sabes? Yo me lo imaginaba como si fuera Pepito o la Merced. Era lo que yo tenía en la cabeza. Que entras, no es que dicen, yo he ido un par de ocasiones, pero obviamente no me adentro literal al barrio completo, al Bravo, porque pues obviamente se tiene que respetar ciertas jerarquías dentro de barrios, ¿no? Pero yo me imaginaba algo así similar aquí en Marxloh. Pero güey, si hay un Maserati aquí, pues no sé si a lo mejor puede que sea de la maña, ¿no? O sea, sea malandro y pues sea gente que sepa qué rollo. ¿De verdad este lugar es de los más peligrosos o el gueto más peligroso de toda Alemania? Marxloh aparece constantemente tanto en noticias como en videos, considerado como uno de los más peligrosos de toda Alemania. Pero en sí no hay datos que realmente avalen esta situación o esa afirmación, porque incluso la policía no tiene datos específicos acerca de Marxloh. Lo que tiene en cuestiones de delito es de toda la ciudad de Duisburg. Y de hecho la policía de aquí de Duisburg no publica en sí por barrios cuál es el índice de criminalidad. Sin embargo, sí publica por toda la ciudad, que es, por ejemplo, el año pasado se tuvieron alrededor de unos 52,000 casos de criminalidad. Y precisamente de esos 52,000 casos, aquí en Marxloh hubo alrededor de unos 70 casos de robo de habitación. O sea, no es que andes en la calle y te vaya a suceder algo o te vayan a asaltar, sino más bien es que a lo mejor se meten a las tiendas a robar tanto vestidos como el dinero de la tienda, o a lo mejor en las habitaciones o departamentos que creen que están solos y se meten. Pero en sí, de otro tipo de criminalidad no se ve registrado, o al menos la policía no lo muestra. O sea, que haya asaltos con mano armada u otro tipo de delito. Pero para ganarse esa fama de ser uno de los guetos más peligrosos, pues no solamente te tienes que enfocar en esos 70 delitos, sino también tienes que combinar otros delitos como delitos sexuales, homicidios, asaltos a mano armada, no sé, disputas entre bandas, venta de drogas y demás cosas, para que realmente digas, ¿sabes qué? De verdad, Marxloh tiene todo eso en primer lugar, por lo tanto podemos decir que es uno de los guetos más peligrosos, por lo cual no debes de entrar. Obviamente esa fama se la tuvo que haber ganado gracias a que cuando la policía encontraba, no sé, venta ilegal de ciertas sustancias ilícitas y venía a hacer algún cateo, pues la gente de aquí se acercaba a ver qué estaba pasando, y muchos de ellos pues agredían a los oficiales cuando estaban haciendo todo este operativo. Entonces por eso mucha gente cree que la policía no puede entrar, porque no hay una ley que pueda establecerse en esta comunidad o en este barrio. Y de hecho en el 2016, en la calle donde están todas las tiendas de vestidos de boda, se cruzan otras dos calles.
y supuestamente ahí había cerca de unos 224 delitos de que les robaban a los transeúntes. Supuestamente este es el cruce que en el 2016 se registraron más de 216 incidentes de que asaltaban a la gente. Hoy en día pues ya prácticamente nada por esas cámaras de seguridad que están ahí al fondo, y está más vigilada al parecer la zona, pero pues es una zona llena de mucho comercio. Pero creo que después de andar caminando por las calles de esta colonia o de este barrio, pues sí te da la impresión de que puede ser una zona en cierto grado conflictiva, porque si vienes de lugares de Múnich o de Frankfurt o de cualquier otro lugar de Alemania, y pues a lo mejor tu colonia se ve muy bonita y entras aquí, pues sí te da la apariencia de que dices, güey, aquí hay bandas o no sé, hay carteles, qué sé yo, y me va a suceder algo y pudiera que entres con miedo. Pero honestamente a mí me da la impresión, más allá de entrar con miedo, como que si estuviera, como te dije al inicio del recorrido, me siento en Turquía, me siento en otro lugar que precisamente no es Alemania. Y no dudo en absoluto de que haya casos que se pudieran dar a ciertas horas. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos al mediodía, pues no es que te vaya a suceder algo, ¿no? Pero me imagino que en las noches pudiera estar o tener la percepción de que pudiera ser un poco más inseguro. Y tampoco me aventuraría a decir que Marxloh es el barrio más seguro o el más peligroso de Alemania. La única experiencia que tuve al caminar por esta zona es que me da la sensación de ser un barrio completamente distinto a los que he visitado, a los que he visto, que tiene su propia esencia, que la misma gente que vive aquí, los turcos, los musulmanes, los de otras nacionalidades, han generado su propia identidad, dejando muy afuera la identidad alemana. Y ya que estamos adentrados en la pequeña Estambul o la pequeña Turquía, vamos a un símbolo muy importante de aquí del barrio de Marxloh, que es una mezquita, y es la mezquita más grande de toda Alemania. Esta mezquita se llama Merkez y se construyó en el 2008, me parece. Supuestamente tuvo muchos problemas para su construcción, porque muchos de los vecinos que están aquí a la redonda, pues entraron en conflicto por temas religiosos, ¿sabes? Que vaya, todavía en el siglo XX o el siglo XXI seguimos peleando por temas de religiones. Pero al final de la calle me parece que está la mezquita. Vamos a conocerla. Ya estamos aquí en la mezquita y es con la bandera turca, obviamente. No puedo decirte que es idéntica a las de Turquía, porque las que normalmente encuentras allá pues son gigantescas, son majestuosas. Pues esta está chiquita, pero te dije, es la más grande de toda Alemania. Sin embargo, sí es un símbolo muy interesante que para muchos puede representar, no lo sé, cierto estatuto de la religión sobre el país. No sé, son divagaciones que tengo. Y ahora que ya estamos aquí adentrados en la mezquita, pues la pregunta sería ¿cuántos musulmanes hay aquí en Marxloh? No hay un dato específico del barrio, sino que hay un dato de toda la ciudad de Duisburgo, que aproximadamente se tiene unos 71,000
musulmanes. Lo interesante de esto es que esa cantidad podría ser muy poca, pero si la comparas con la cantidad de habitantes que hay en la ciudad, pues prácticamente es el 15% de los habitantes son musulmanes. Por lo que podríamos decir que Duisburgo es una de las ciudades que contiene la mayor cantidad de musulmanes de toda Alemania, por detrás de Berlín, de Múnich, de Frankfurt, de Hamburgo. Y dirás, pues bueno, es pequeña. Sí, pero si comparas que viven 500,000 personas y hay 72,000 o 71,000 musulmanes, sí es una gran concentración. Y eso te digo, solamente los registrados. No estás contando los ilegales. Puede llegar a ser más. Entonces sí es impresionante la cantidad de gente musulmán. Y otro de los problemas que enfrenta el barrio es el desempleo. El año pasado se contaba alrededor de unos 3,000 personas de aquí del barrio que no tenían empleo, y de las cuales 2,700 aproximadamente no tenían una formación, o sea, un título que les pudiera decir, puedes ir a trabajar de, no sé, de licenciado o de bombero, qué sé yo. Además de que muchas de ellas, cerca de unas 7,700 personas, viven del gobierno, o sea, del Bürgergeld. O sea, prácticamente de los 21,000 que viven aquí, pues casi un tercio, no, sí, casi un tercio de la población recibe ayuda social. Entonces, pues es un barrio que tiene sus problemas, no solamente de criminalidad, pero también de trabajo, de desempleo, y pues es lo que hay. No podemos esconder los problemas de verdad que puede enfrentar el país simplemente con lugares o con fotos muy bonitas de Alemania. Después de recorrer algunas de las calles de aquí del barrio de Marxloh, ya entiendo por qué se habrá ganado el mote de ser el gueto más peligroso de toda Alemania. Lo puedes notar en algunas edificaciones que están sobre la calle en donde están las tiendas de ropa de novia y de vestidos, que pues están en mal estado, ¿no? De igual forma hay algunas calles que tienen refrigeradores o cosas de casa tiradas en las calles, pero no son todas. Ya que te adentras más al barrio, hay calles que están limpias, o sea, están en un nivel estable, que no están vandalizadas, no hay tantos grafitis, la gente anda caminando normal, por lo que no veo que sea muy peligroso o que te digan no entres porque no vas a salir vivo. Pero al ser un barrio que depende mucho de las ayudas sociales y de que gran parte de sus habitantes no trabaja o tiene problemas de desempleo, pues la pobreza existe y es algo que no se puede ocultar con un solo dedo. Y eso ayuda también a que existan ciertos niveles de criminalidad. Sin embargo, no hay una cifra en sí que la policía o que el gobierno diga que el barrio está desbordado y que no se puede controlar de tanta criminalidad que hay. Pero aún así la percepción de inseguridad se puede sentir a estándares alemanes. Para mí, desde mi perspectiva, es un barrio un poquito más complejo, en donde no solamente el tema principal es que pueda ser el más peligroso, sino más bien que combina tantas nacionalidades y tantas cosas que lo hacen un barrio único en toda Alemania. Pero bueno, si ya lo conocías, déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Servus, chao chao.